Y el periodista, la periodista, nada más se hizo eco de eso. Y la nota decía, interrogatorio, Santiago Jacín decía que todo el dinero en efectivo iba para la campaña del PRM, que aseguró que el exdirector de SENASA era enfático en que todo eso era para las elecciones y que no le tocaba nada. No, pero aún más, él como comunicador de las comisiones recibía un porcentaje. Es que eso está en el expediente sometido por el Ministerio Público Independiente en varios pasajes. Lo que eso, qué bueno que hay un periodista que le saca punta y se toma la molestia del LPD, pero no lo quieren vincular. Cuando se presentaron las primeras acusaciones, y qué bueno que hoy tenemos a Fernando Camaño, que lo hizo creo que en junio del 24, el presidente lo negó en la semanal y dijo, la oposición lo que quiere es que saquemos 2 millones de dominicanos. Y claro, más adelante no, después de 2 o 3 semanas surge de que el gobierno presente expediente a SENASA. Entonces no, lo de acusador vino después, pero al principio se quiso defender y no se atendió a lo que la oposición decía. Amable excelente, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitir llegar a vuestros hogares. Buenos días, feliz martes. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Comienza Telematutino 11 en este martes 20 de enero. Con mucho virus, pero sí. Aquí estamos, señores. Cuídense de esa gripe que está dando bien mal, bien mal. Pero tenemos siempre el deseo de cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? Y de también informarles a todos ustedes de los temas importantes del país y del mundo en el contenido del programa. La doctora Luz Rosa Estrella, como cada martes, nos trae su segmento de salud emocional dedicado a la familia, de psicología, pero dedicado a la familia. Y hoy vamos a contar con la participación del licenciado Fernando Caamaño, quien fue superintendente de salud y es el secretario de Seguridad Social del partido Fuerza del Pueblo. Bueno, les damos la bienvenida. Fernando Caamaño fue de los primeros que dio la voz de alerta con la situación de SENASA. El invitado Guido Gómez, que estaba en otro, aquí en el canal, pero en otro canal, en la estación, en Uno Más Uno. Él estaba como invitado y tuvo que agarrar un motor y en un motor llegó aquí al canal, porque si no, no llegaba. Fácilmente tú ibas a llegar en un motor. Felicitaciones a Guido porque es el único precandidato que da la cara y de los pocos funcionarios que está dando la cara para defender al gobierno, porque Luis Abinader tiene tan mala suerte que esos funcionarios no quieren ir a los programas a defender la obra de gobierno. Bueno, y ni siquiera firman con sus nombres cuando van a poner una nota de prensa. Sí. Pero nada, seguimos. Mira, por otro lado ya reaccionó el Partido Revolucionario Moderno al artículo de ayer que publicó el periódico Listín Diario de la periodista Yudelka, y ellos dicen que el PRM rechaza de manera enérgica y categórica cualquier intento de vincular a nuestra organización o nuestra campaña con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos. Yo creo que por ahí comenzó mal, porque no lo quieren vincular. Esas fueron declaraciones de uno de los vinculados delatores del caso SENASA. Y el periodista, la periodista, nada más se hizo eco de eso. Y la nota decía, interrogatorio, Santiago Jacín decía que todo el dinero en efectivo iba para la campaña del PRM. Y eso fue extraído del interrogatorio de José Pablo Ortiz Giraldes, el amigo de 30 años de Santiago Jacín, que aseguró que el exdirector de SENASA era enfático en que todo eso era para las elecciones y que no le tocaba nada. No, pero aún más, él como comunicador de las comisiones recibía un porcentaje, pero después de las elecciones le dijeron que no había. Santiago Jacín decía, no, mira, no hay dinero, no se puede, porque tenemos muchas deudas. Entonces, eso no es nadie que quiere vincular al partido, es que eso está en el expediente sometido por el Ministerio Público Independiente en varios pasajes. Lo que eso, qué bueno que hay un periodista que le saca punta y se toma la molestia del LPD, pero no lo quieren vincular. De igual manera cuando dicen que el gobierno como acusador, no como cómplice.
cuando se presentaron las primeras acusaciones, y qué bueno que hoy tenemos a Fernando Camaño, que lo hizo creo que en junio del 24, el presidente lo negó en la semanal y dijo, la oposición lo que quiere es que saquemos 2 millones de dominicanos y claro, nosotros tenemos que darle más dinero porque, etcétera. Pero en ese momento el presidente defendió. Más adelante no, después de 2 o 3 semanas surge de que el gobierno presente expediente a SENASA. Entonces no, lo de acusador vino después. Pero al principio se quiso defender y no se atendió a lo que la oposición decía. Mira, y hay muchos, incluso algunos comunicadores que sostienen que el gobierno conocía del caso SENASA mucho antes de que se develara ante la opinión pública. Y yo no sé. Y ahora con las declaraciones que hace este acusado y testigo clave en el caso SENASA, donde, repetimos, por corrupción se distrajeron más de 10.000 millones de pesos hasta ahora, mal contado. Entonces, no es que nadie quiere vincular al partido, ellos se vinculan solo. Y el PRM, al igual que los partidos políticos del sistema, tienen que revisar sus filtros a la hora de selección de a quienes se vinculan, quiénes les acompañan y cuáles serán sus candidatos y cuál es posteriormente la oferta que hacen al electorado. Donde lo tradicional es que impere el que tenga más dinero. Y muchas veces los partidos saben, porque en los pueblos todo el mundo se conoce y saben cómo no puede ser que esa multiplicación de recursos de familias que no heredan, que no tienen una tradición comercial, tienen de repente cantidades de dinero que no pueden dar una explicación válida. ¿Y tú crees que los partidos no lo saben? Ellos lo saben, Ramón, lo saben y lo saben todos. Lo que pasa y todos que se han visto envueltos en estos temas. Los mismos partidos se vinculan. Es bueno tener un candidato que le aporte sus recursos y que no haya que darle. Por ejemplo, el caso del regidor que se llevaron para Estados Unidos de Boca Chica. En una zona tan pequeña como Boca Chica, el comité del PRM no sabía que ese tipo, porque ya lo habían metido preso anteriormente hasta por droga y en otro caso por contrabando. Entonces, mira, el PRM dice que ellos tienen un compromiso real con la corrupción, que hay transparencia en el financiamiento. Aquí ningún partido tiene transparencia con el financiamiento. Y colaboración e independencia del Poder Judicial. No me gustó que eso lo firma la dirección ejecutiva del partido. ¿Por qué no ponen los nombres? ¿Por qué Paliza no encabeza y dice que fue él que redactó eso y que en la reunión participaron fulano, sutano y mengano y que se van a hacer una revisión? Porque es válido que cuando hayan tantas personas que la vinculen con el tema de la corrupción o del narco, igual deben hacer otros partidos que tienen en las caritas de adelante a gente que no debería estar en esa carita de adelante. Aquí yo creo que nadie puede hablar. Entonces ninguno puede realmente levantar la bandera de que son transparentes y que rinden los informes y demás a la Junta. Porque vamos a ser sinceros, nada más hay que ver. No, a la Junta a lo único que se le da un detalle, y ahí somero, es de los recursos que ingresan de los aportes presupuestarios. Pero después lo que entra del empresariado, de los riferos, del narcotráfico, de la corrupción, no es verdad que eso No, pero que eso nunca lo va a decir, pero ni siquiera de esos que reciben, Ramón, se tiene la certeza, no sé si algunos, yo creo que en algún momento sí algunos han hecho auditorías con firmas de prestigio que han ido a atestiguar de que esos fondos realmente fueron recibidos y fueron invertidos en lo que dicen que lo invirtieron. Habrá que ver, pero hay que respetar que esa es la opinión del partido y esa es la actitud que tiene el partido de como que de ausentarse. El PRM está ausente de los medios y de defender su causa y la propuesta que tiene para este año el presidente Abinader, que en un deseo de darle una revitalización, porque debe reconocer en la situación que está su partido y su gobierno, ha hecho un cambio de movimiento de caras en algunas instituciones. Pocas novedades, pero habrá que ver si con esto realmente logra hacer una revitalización del partido que no sea la queja de Pacheco. Sí, y claro, el PRM y el presidente no la va a tener fácil porque tenemos una oposición, como dicen los españoles, el PLD sacó pecho.
El PLD sacó pecho. Ayer el PLD hizo una rueda de prensa dirigida por Iván Lorenzo, el ex senador de Elías Piña, donde ellos piden que se investigue el caso de INAVIE, el caso del Banco Agrícola, el caso del Seguro, el caso del Ministerio de Educación. Porque el PLD que era reo hace unos meses, ahora el PLD se está desquitando. Bueno, si tú dices de mí, yo digo de ti, es lo que están diciendo. Entonces, mira, ahí Iván Lorenzo mencionó un tema que todavía no se ha debatido lo suficiente y no se han dado las explicaciones del lugar, la que indica. Él habló del Banco Agrícola y ya hemos visto, dicen que hay préstamos que se otorgan sin ningún tipo de rigor y a cero tasa y no sé. Lo del de Seguro Banreservas, que ellos indican que se debe hacer una auditoría responsable para ver lo que está pasando. Un periódico se hizo eco de que mientras algunos pacientes de cáncer han muerto por falta de medicamentos, en el Instituto Oncológico Regional del Cibao dejaron vencer medicamentos y no se los otorgaron a los pacientes que lo necesitaban. Entonces, ¿qué explicación se da? También perdón, el tema... tú recuerdas que hay un escándalo del año pasado y una litis entre las directivas y eso. Sí. Entonces, hay un tema también con el INAVIE y en el Ministerio de Educación, que otorgaron un seguro para todos los estudiantes. Y ni los padres, ni mucho menos los alumnos, sabían que tenían ese hay un pago de 780 millones de pesos. Pero se pagaron comisiones. Que está muy bien. Es decir, está muy bien que si un muchacho se cae en un colegio, en una escuela y se rompe un brazo, haya un seguro. El problema es que, como tú dices, ni los padres ni los muchachos sabían que estaban asegurados. Pero no solamente eso, Ramón, pero óyeme, pero no, espérate, es que primero eso no se había visto aquí. Segundo, no sabemos con qué transparencia se hizo la escogencia de la compañía y por qué pagar esas comisiones que dicen que son altísimas, que fueron altísimas. ¿Cuál es la explicación? Y además no se supone que todas esas personas y las familias vulnerables y eso están en el régimen subsidiado o tienen alguna asistencia del gobierno. Porque estamos hablando de las instituciones, las escuelas públicas. No estamos hablando de los colegios privados. Estamos hablando de las escuelas públicas y todos sabemos aquí en este país que quien asiste a una escuela pública es porque no puede pagar ni siquiera un colegio de mala clase. Un colegio, bueno, de mala clase no, un colegio barato, vamos a decir. Entonces se supone que esas personas tienen la protección, ¿o no? Uno piensa que deben estar en el régimen subsidiado o en cualquier otro sistema de protección, es decir, sus familiares. Entonces, era necesario ese seguro. Y tú me dices, si se cae, se rompe un brazo. Y para eso están los sistemas de salud, para eso está el 911, para ir a socorrerlo, y para eso están los centros de salud. Y se supone que el gobierno dice que están abastecidos los hospitales y que están los médicos y que están todo. Entonces, ¿era necesario ese seguro? La creatividad no tiene límites. Por otro lado, lo que yo... Es decir, hay material, pero gobierno, defiéndete, funcionarios, salgan... A ver si es que están equivocados los del PLD. Es que hay cosas que son indefendibles. Por otro lado, era de esperarse. Cuando el tema salió, yo lo comenté. Y me duele porque tengo amigos ingenieros que figuraban en ese listado del proyecto de ley, o de ley, porque ya lo había convertido en ley, de reconocimiento de deuda. Y lo que hicieron ahí fue mezclar gente que tenía contrato y que le adeudan hace 20 o 30 años, y gente que no tenía contrato, con 200 y 300 obras. Lógicamente, el presidente observó la ley por muchísimas razones. La primera de ellas es porque no dice a cuánto asciende el endeudamiento. Pero el CODIA nos dijo que eran 2.000 millones de pesos. Bueno, pero el CODIA jugó su papel ahí. El CODIA fue y lo aplaudieron los colegiados. Si yo hubiera tenido deuda, yo digo, qué bien, CODIA me está defendiendo. Pero tampoco el proyecto decía de dónde iba a salir el dinero. Y todo proyecto que implique erogaciones debe decir ese dinero va a salir de tal o cual cosa. Claro, pero ese proyecto fue presentado en noviembre. Y salió de una vez. Pero espérate, pero es que el presupuesto ya había estado aprobado. Mírenlo ahí, pásalo rápido ahí. Desde septiembre. Líder, mire, ahí hay una empresa. Esa. Mira todo ese listado de obras que fueron sin contrato. Ahí hay como 300 carreteras, 200, ahí hay todas las obras del mundo. Entonces, ¿cómo se paga eso? ¿Cómo se verifica que eso se construyó?
No solamente eso, Ramón, mira, varios puntos. Lo primero es que el presupuesto fue aprobado y se estaba conociendo desde septiembre, octubre. Corrígeme. Esto se presentó en noviembre y se aprobó en enero. Huyendo. Entonces, ¿de dónde estaban los recursos? Eso es lo primero. Eso es una parte. Lo segundo es que, yo te voy a decir una cosa. Se supone que hay que pagarle primero a los que tienen el contrato. Y hay mucha gente que tiene contratos que no se le ha pagado. Lo otro y es eso, que, perdón, eso no requiere una ley, ¿eh? Eso No, es simplemente reconocer la deuda y si no hay dinero, se le paga con bonos de Hacienda. Esos son los casos más fáciles si hay la voluntad política de pagarles. bueno, y lo otro es que yo te voy a decir, a mí me sorprendió hoy ver en la prensa de que por Melissa, que no llegó, que era una tormenta tropical, que no llegó a huracán en la República Dominicana, hay gasto, pérdida, no sé, de 11,000 millones de pesos. Entonces, eso hay que buscar, ese hueco que dejó Melissa, hay que buscarlo de algún lado. Así como cualquier otro fenómeno, porque la naturaleza es soberana que puede sorprendernos en cualquier momento. Tú me decías una vez que hablamos del tema de que sí que hay un fondo de emergencia para esos imprevistos. Hay un 5% en el presupuesto. Esos imprevistos, pero puede pasar cualquier otra cosa. El año pasado el gobierno fue al rescate lamentablemente, de lo del jet set. ¿Cuántos millones costó ese rescate? Eso no se ha dicho todavía. Y eso no estaba en ningún presupuesto. Y que yo sepa, no se lo han cobrado a quien debieron cobrarse, lo que fue a los propietarios del jet set. Fue un rescate que era necesario y que el gobierno sí debió hacerlo, pero que la empresa debió pagarlo, que costó varios millones de dólares. Entonces, hay muchas inconsistencias. Queremos que paguen, claro, el gobierno no puede estar. Es más que todavía, óyeme, en el tema que nos ocupa más recientemente de Senasa, Ramón, hay empresitas, porque las grandes le pagaron, que con su factura, con sus recibos y todo, que le deben cheles en Senasa desde abril del año pasado, es decir, casi un año, junio, agosto, septiembre, y todavía no les pagan. Y eso, que este es un gobierno que se supone que está comprometido con las pequeñas y medianas empresas y con las micros, como una pequeña empresa, y son muchísimas que están en esas condiciones, con chelitos que se le deben, que a una empresa que le deban 500,000, 600,000 pesos, una micro o pequeña, le descuadra el presupuesto y el flujo de caja, y tú como economista lo sabes. Entonces, eso no tiene explicación. Es el mismo caso de los ingenieros, Jacqueline. Hay ingenieros que vendieron su casa, que empeñaron su casa, que cogieron préstamos. Algunos hasta perdieron la vida, pero a eso no le pagan. Ese proyecto de ley era para pagarle a determinadas empresas vinculadas al gobierno. Bueno, pero suerte que el presidente se dio cuenta y dijo que tendrían que acoger las críticas, las correcciones, o que no va. No, ya eso no va, porque además ponía en manos del Ministerio de Hacienda definir a quién se le debe, a quién se le va a pagar y a quién no. Finalmente, ayer cumplió el primer año el presidente Trump. No, es hoy, Ramón. No es hoy 20. No, fue ayer. No, hoy 20. Bueno, pero ayer o hoy, ya hace un año. Un año, señores, que el mundo ha cambiado, en que vivimos cada día con un tema diferente, que Groenlandia, que ahora sale que hubo un intercambio de comunicaciones entre él y el primer ministro de Noruega, donde él le reprocha el tema de Groenlandia y él le responde. Pero no es de Dinamarca, Groenlandia. No. Es que hubo una comunicación de Noruega, sumado a todos los países de la OTAN, y él lo que le respondió fue que su país no me reconoció el premio Nobel. Y el ministro tuvo que responderle, pero mire, es que el premio Nobel no lo da el gobierno, lo da un comité que lo designa el Parlamento. Entonces, por eso él dice, yo luché por la paz y no me dieron el premio Nobel, ya la paz no va a ser mi principal prioridad. Pero bueno, en términos internos, la economía se recuperó al final, después de decrecer. Después de crecimiento negativo, parece que va a terminar en 1.8, 1.9. El potencial en Estados Unidos es 1.8. Pero hay muchas incertidumbres, no solamente para los Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Mira, Ramón, yo ayer te había dicho, Ramón, Trump ya tiene un año, porque la prensa comenzó a hacerse eco en el fin de semana de lo que ha significado este primer año del segundo periodo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Obviamente ha demostrado ser la nación más poderosa del mundo.
Habrá que ver realmente si Donald Trump finalmente sea exitoso en la gestión y en la cruzada y los múltiples frentes que tiene abierto en el mundo entero. Ha sido difícil como que se concluya en un solo lado porque hay disímiles opiniones en cuanto a lo que ha sido la gestión de estos 12 meses. Lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que ha puesto al mundo en vilo y que todas las atenciones se han centrado sobre este personaje que no ha titubeado en hacer y se ha sobrepasado hasta lo que dijo que iba a hacer en campaña, ha hecho más de lo que dijo que iba a hacer. No, ahora entonces, bien, de que le resulte, eso está por verse. Con el instrumento de los aranceles, ahora los países europeos que defienden la autonomía y la independencia de Groenlandia, ya le clavaron un 10% de arancel y le amenazó en junio con añadirle un 15% más. Todo eso crea incertidumbre. Por eso yo insisto, si el año pasado nuestras autoridades hablaban de que la incertidumbre había afectado la economía, bueno, en este año que de verdad hay que darse a trabajar, Ramón, aquí adentro. Eso sí que ahora es. Sí, de verdad. Y no esperar que de afuera nos resuelvan los problemas. Hay otros mercados que no son Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial y debemos seguir apostando y robustecer esas relaciones. Pero también hay muchísimas cosas que se pueden hacer que no dependen de eso, que pueden apuntalar lo que nos pueden dar realmente cierta independencia, si se quiere, de no depender tanto de lo que pase exógenamente y que nos afecte internamente en el país. Y eso es la producción, cómo funcionan las empresas y cómo el gasto y cómo ver el tema de la política de mercado que tiene la República Dominicana y cómo sigue haciendo cambios que sí dependen de cabezas pensantes, yo creo que aquí las hay, del sector público y del privado, y ver qué es lo que más le conviene al país para replicar modelos de éxitos que han sido que han funcionado en otros países y que aquí pueden funcionar. No es que vamos a importar la fórmula, pero sí, para eso sirve la ciencia y para eso sirve la observación de ver cuáles procesos han funcionado en otros lugares y que puedan funcionar aquí. Pero además, porque nosotros funcionamos durante 20 años, tuvimos crecimiento con estabilidad. ¿Qué pasó? Pero bueno, eso sería tema de otro análisis. Nos vamos a la entrevista con el licenciado Fernando Camaño. Él fue superintendente de Salud y Riesgos Laborales y es miembro de la Dirección Central y secretario de Seguridad Social del Partido Fuerza del Pueblo.